Transmitimos desde Guadalajara, desde mi casa. Sí, aquí en Jalisco hay una orden del gobernador de no salir de casa, ¿sí? en esta época de contingencia, así que bueno, nos quedamos en casa y desde mi casa, su casa, estamos transmitiendo la clase de hoy, que hoy vamos a ver un poquito de masa madre, ¿sí? Este fermento natural que está dando vuelta por todos lados, que está como medio tendencia en la panadería. Vamos a hablar un poquito de... Van a ver que es muy fácil, pero hay que tener un par de cositas en cuenta, ¿sí? No sé si ya están... ¿Arrancamos? ¿Sí? ¿Arrancamos? Sí, Okay. sí. Bueno, oficialmente bienvenidos a todos, bienvenidos a nuestras clases en vivo de IAC. Desde Guadalajara, hoy no estamos en las instalaciones del IAC, porque bueno, por esta pandemia, digamos, tenemos que quedarnos en casa, hoy más que nunca, así que bueno, entre todos cuidémonos y bueno, que pase lo más rápido posible, así nos volvemos a ver en nuestras instalaciones. Mi nombre es Juan Garlata, soy docente de la sede de Guadalajara y bueno, espero que les sea divertido un poco esto de masa madre, que puedan hacer masa madre en sus casas, cualquier tipo de pan, van a ver que lo podemos utilizar para cualquier tipo de pan. Y bueno, bienvenidos, ¿sí? Entonces, para arrancar, ¿qué es lo que vamos a ver en la clase de hoy? Vamos a ver masa madre, ¿sí? La famosa masa madre. ¿Qué es la masa madre? La masa madre es un fermento natural compuesto por harina y agua, ¿sí? ¿Qué tipo de harina? Cualquier tipo de harina. Acá, a las levaduras que están en el ambiente, que se van a instalar en los cereales, no les importa si tiene gluten, si no tiene gluten, si tiene mucha fuerza, si tiene poca fuerza. Entonces acá podemos hacer una masa madre con harina de trigo integral, con harina de trigo blanca, con harina de garbanzo, con harina de arroz, etc. Entonces por eso nosotros pusimos en nuestra página, pusimos que cualquier tipo de harina, la harina que ustedes tengan. Acá tengo harina integral, ¿sí? Y acá tengo harina de trigo blanca, ¿sí? La espuma de Chapala, perdón la marca, cualquier marca es la que ustedes quieran, ¿sí? Blanca o integral, cualquiera, arroz, garbanzo, maíz, la que ustedes quieran pueden hacer masa madre. Y acá tengo agua, ¿sí? Agua de garrafón. Si es agua de la canilla, cuidado, tratar de saber, digamos, si el agua que ustedes tienen de la canilla, digamos, agua corriente, es apta para poder hacer preparaciones. Sé que en algunos lugares acá puede llegar a salir un poco turbia, un poco, digamos, sucia, no es lo ideal. Agua de garrafón va perfecto, ¿sí? Entonces, importante para entender, ¿sí? Yo les dije que la masa madre era un fermento natural, ¿sí? Fermento natural. Y ustedes me van a preguntar, ¿cómo hago yo en un recipiente colocar harina y agua? ¿Y cómo hago que en un par de días fermente y tenga los resultados similares en algunos aspectos a una levadura comercial? ¿Qué pasa? Muy fácil. Y yo traté de explicárselo de esta manera. Si acá está la cámara. Acá tenemos 1 gramo, ¿sí? 1 gramo de masa madre. 1 gramo de masa madre. Esta pelotita es 1 gramo de masa madre, ya se secó porque está en contacto con el aire, pero es 1 gramo. Y acá tenemos 1 gramo de levadura comercial, ¿sí? Si yo agarro 1 gramo de masa madre, ¿sí? Cuando hablamos de masa madre hablamos de fermentaciones de levaduras y bacterias que están en el ambiente, que van a comer y se van a reproducir, ¿sí? Si yo agarro 1 gramo de masa madre, aproximadamente voy a tener 100 millones de microorganismos. 100 millones, ¿sí? 1 gramo de masa madre equivale a 100 millones. 1 gramo de levadura comercial, levadura de cerveza, ¿saben cuánto equivale? 1000 veces más. Es decir, 1 gramo de masa madre, voy a tener 100 millones, ¿sí? De levaduras o microorganismos, y en 1 gramo de levadura comercial voy a tener 1000 veces más que lo que tengo en 1 gramo. Entonces, entendiendo eso y partiendo desde esto, ¿sí? Voy a entender un poco más los tiempos de fermentación, voy a entender un poco más los sabores, los olores, aromas, ¿sí? Las cortezas del pan, y se me va a hacer mucho más fácil. Y también tener paciencia, ¿sí? Porque acá necesitamos 2 cosas fundamentales. Necesitamos tiempo
que vendría a ser también paciencia, y necesitamos temperatura. Con esas dos cosas, si las tenemos bien, las manejamos bien, vamos a tener masa madre, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer una masa madre? Muy simple. Acá tenemos un frasco. Yo tengo un recipiente de vidrio, puede ser de plástico, lo que ustedes quieran, ¿sí? Antes de seguir, ¿hay preguntas o no? Si es levadura seca. Levadura seca, sí, levadura seca. 1 gramo de levadura fresca también sería lo mismo, ¿no? Digo, obviamente es un poquito más fuerte, pero digamos, la proporción de microorganismos es demencial la cantidad que hay. Por eso es que los tiempos de fermentación son muchos más lentos, ¿sí? Entonces, acá tengo un frasco. Acá tengo harina de trigo, harina blanca. Yo le puse estas 2 harinas porque son las 2 que tengo en mi casa. Ustedes tienen 3, 4, quieren hacer masa madre con lo que ustedes quieran, pueden hacerlo, ¿sí? Yo lo voy a hacer con harina blanca. ¿Hay peso? Digamos, hay recetas que dicen 100 gramos y 50. Sí, hay un montón. Hay gente que les va a decir, ponerle 100 gramos de harina y 50 de agua. Ponerle 100 gramos de harina y ponerle 70 de agua. Ponerle 60 de agua. Yo creo que es mucho más fácil, ¿sí?, agarrar un frasco y colocar 3 cucharadas de harina, ¿sí?, ir colocando un poquito de agua, y ir mezclando. ¿Qué textura yo quiero en una masa madre? Quiero una textura que sea parecida a la de una papilla, ¿sí?, de un puré, que no sea ni muy líquida ni muy espesa. Yo acá la estoy tocando, la estoy mezclando, perdón, y está un poquito espesa, ¿sí? Ven que está como media dura. ¿Puedo hacer la masa madre así? Sí puedo hacerla, no hay ningún problema. ¿La puedo hacer líquida? También la puedo hacer líquida. Simplemente que ya vamos a entender que puede llegar a haber unos problemas, que nos podemos llegar a lo mejor a desesperar un poco, pero se puede hacer de muchas formas. Ahora empezamos a mezclar, ¿sí? Esta parte es súper importante. Mezclar bien, integrar bien el agua. Si tengo harina, ven que tengo harina como que todavía no se hidrató, raspo bien el recipiente. Ahí. Y mezclo bien. Entonces, una vez que mezclo bien, ¿ven? No sé si se puede ver bien ahí. ¿Sí? Bien cremoso. ¿Sí? Y una vez que tengo esta textura, ¿sí?, fíjense que yo el agua se lo fui poniendo de a poquito. Una vez que tengo esta textura, ¿sí?, ya arranqué el día 1, ¿sí? Que el día 1, siempre llamamos al día 1 día de mezclado, que es el día principal. Mezclamos harina y agua. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Las levaduras que están en el ambiente, las levaduras que están en el cereal, ¿sí?, van a estar acá, ¿sí? Nosotros tenemos que darle varios componentes para que esas levaduras se sientan cómodas, levaduras y bacterias, ¿sí?, se sientan cómodas y empiecen a comer y empiecen a reproducirse. ¿Qué necesitan? Necesitamos agua, ya lo colocamos. Necesitan temperatura, lo ideal siempre es ponerlo en temperaturas entre 25 y 30 grados, que se sientan cómodas. Necesitamos también azúcares, ¿sí? Tenemos acá azúcares almidón de la harina. La levadura tiene que comer, entonces va a comer los almidones, ¿sí?, de la harina. Necesitamos algo más también, necesitamos oxígeno, ¿sí? Las levaduras necesitan oxígeno para también sentirse cómodas y obviamente por último necesitamos tiempo, ¿sí? Entonces, una vez que mezclamos, ¿sí?, y nos queda esta textura como un engrudo, ¿sí?, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar acá, ¿sí?, vamos a tapar, y fíjense, yo acá estoy tapando, ¿sí?, sin cerrar. Voy a tapar y ahí lo voy a dejar. ¿Por qué? Porque yo no quiero, ¿sí?, no quiero inhibirlo de oxígeno, simplemente quiero que tenga un contacto, que pueda haber oxígeno y, digamos, las levaduras se sientan cómodas, ¿sí? Entonces, primer día mezclamos, ¿sí?, harina y agua, tapamos y dejamos 24 horas de reposo, ¿sí? En 24 horas pueden pasar muchas cosas. Puede haber, después de un día, ¿sí?, lo dejo en un lugar donde no sea, digamos, muy caliente.
ni tampoco muy frío, ¿sí? 25 o 30 grados de temperatura ideal. Voy a ir el otro día a las 24 horas. Lo primero que voy a hacer con mi masa madre es voy a observar. Tenemos que aprender a observar y a oler. Es fundamental en la masa madre, ¿sí? Primero observar. Voy a observar si puede haber pequeñas burbujitas, ¿sí? O no. Puede haber olores fuertes, olores agridulces, o no. ¿De qué va a depender? Va a depender muchísimo de la harina que use, va a depender muchísimo de la temperatura que haya en el lugar donde yo coloque este recipiente, ¿sí? Va a depender de muchas cosas, ¿sí? ¿Qué pasa si está mucho más alta la temperatura o si es más baja la temperatura de la que vos dijiste? Muy buena pregunta. Si yo, por ejemplo, estoy en un lugar que no sé, por más que yo sienta calor o frío, yo no sé exactamente la temperatura que hace. Y por esas casualidades, yo tengo un termómetro, lo primero que tengo que hacer es poner mi termómetro en la harina, ¿sí? La harina, por lo general, va a tener la temperatura del ambiente. Una vez que yo tenga la temperatura del ambiente midiendo la harina, ¿sí? Ahí voy a calcular, dependiendo del clima, la temperatura que tenga en mi ambiente, si yo, por ejemplo, necesito temperaturas altas, ¿sí? Y mi ambiente está frío, o voy a calentar el agua, o voy a armarme lugares cálidos para que mi masa madre se sienta cómoda. Ejemplo, colocar un microondas con agua caliente, eso lo hacemos en clase, los chicos digamos, que ya tuvieron panadería, lo hacemos en clase, abrimos un microondas, ponemos agua hirviendo, ¿sí? Cerramos, agua común, cerramos, calentamos hasta que hierva el agua, ¿sí? Abrimos y ponemos la masa madre y cerramos sin tocar más nada. Entonces el clima dentro del microondas va a ser cálido. Buscamos, hay 1000 formas de buscar lugares cálidos. Un horno también con la luz prendida, hay hornos que generan calor, etc. Ahora, si el lugar donde estoy, ejemplo, un lugar que haga mucho calor, y yo tengo la harina, la mido y tengo 35 grados de harina, es decir, hace mucho calor en mi casa. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a enfriar el agua, ¿sí? Voy a usar agua que esté en el refri, fría, que me baje un poco la temperatura de la harina y así tener más controlado lo que es mi masa madre, ¿sí? ¿Podés repetir qué harina usaste? Hoy usé harina blanca, harina de trigo blanca. Puedo usar también harina integral o la harina que ustedes quieran, con gluten, sin gluten, de fuerza, floja, lo que ustedes quieran. ¿Sí? ¿Vamos bien entonces? Segundo día, entonces estábamos recién. ¿Puedo observar burbujas o no? Es muy importante, no se asusten si ven o no burbujas. Eso puede, lo acabo de repetir, lo voy a repetir de vuelta, digo, puede ser por un montón de factores, ¿sí? Clima, temperatura de la harina, temperatura de los líquidos, etc. Entonces, si voy a oler, ¿sí? Veo, hay pequeñas burbujitas, pero no hay mucha actividad, no hay mucho olor, o puede haber olor, ¿sí? Una vez que yo observe eso, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Sí? Voy a agarrar otro recipiente, acá, no tengo otro, bueno, lo voy a poner acá. Ahí. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Miren, voy a sacar la mitad, ¿sí? Es importante sacar la mitad, ¿sí? Acá. Después les voy a explicar algo en esta tablita. Una vez que saco la mitad, vuelvo a colocar 2 o 3 cucharadas de harina y vuelvo a colocar agua. Acá viene la pregunta también que siempre hacen, ¿por qué le quito preparación? Yo no quiero hacer 10 kilos de masa madre, yo quiero solamente, ¿sí?, lograr de que a través de los días las levaduras vayan teniendo comida, vayan teniendo agua y empiecen a sentirse a gusto y empiecen a comer y a reproducirse y cada vez hacer un cultivo más grande, que eso me va a dar mucha mayor fuerza y muchos aromas y sabores para hacer mi pan, ¿sí? Entonces es muy importante mezclar de vuelta, como recién lo dije. Fíjense, por eso yo siempre digo que es mucho mejor, ¿sí?, ver las texturas, porque siempre va a ser mucho más fácil ver la evolución de mi masa madre y también siempre va a ser muy fácil dejarla siempre en el mismo nivel, ¿sí? Entonces mezclo, ¿sí? Una que me queda esa textura de papilla o de engrudo, ¿qué es lo que hago? Tapo. Segundo día, y una vez que tapé, de vuelta,
llego a reposar otras 24 horas. Y acá viene algo que siempre pasa, y está bueno que lo veamos también. Y acá lo reservé para dar un ejemplo. Juan, me pasó esto. Mi masa madre se cortó, mi masa madre se murió, mi masa madre no sé qué pasó. El abuelo, tiene olor feo. Bueno, estas cosas pueden pasar, ¿sí? Fíjense ahí. ¿Ven esa agua? ¿Ven esa agüita? ¿Sí? Esta agüita por lo general es ácida. Bien. No pasa nada. Si les pasa esto, no pasa absolutamente nada. ¿Qué es lo que voy a hacer? Es mezclar, ¿sí? Refrescar o alimentar de vuelta, ¿sí? Y volver a dejar otras 24 horas. Este es un problema que es muy común, y no tienen por qué, digamos, pensar de que la masa madre se murió, que la masa madre no fermentó. El agua se decanta, ¿sí? Por lo general a veces se decanta, se separa, y esto es algo que pasa casi siempre. ¿Qué pasa si la mía siempre amanece así, pero no huele mal? ¿Sirve? Muy bueno, eso también pasa un montón. Si tu masa madre, vos ves que tenés burbujitas, que huele como a cerveza, que tiene un aroma, esta por ejemplo yo la comencé el viernes y huele bastante fuerte, ¿sí? Acá Maru me está haciendo cara como que huele hasta allá, entonces no es un buen signo. Hay levaduras, ¿sí? Simplemente que hay que darle más comidita. ¿Qué pasa si yo me levanto todas las mañanas y veo que hay una marca de que mi masa madre creció y llego y está baja, no hay burbujitas, se decantó el agua? Bueno, eso primero hay que ponerle menos cantidad de masa madre, hay que sacarle un poquito más, y la preparación tiene que ser un poco más espesa. Probablemente te falte un poquito de harina, entonces le vas a agregar un poquito más de harina y le vas a sacar un poquito más de masa madre. Mientras menos masa madre haya, tu fermentación va a ser más lenta. Mientras más masa madre haya en el frasco, tu fermentación va a ser más rápida. Entonces, lo ideal, si vos te vas a dormir, son 8 horas, un tiempo bastante prolongado, y al otro día te despertás y bajó, es porque en la mitad de la fermentación se quedó sin comida y tenía mucha masa madre. ¿Sí? ¿Otra pregunta? ¿Qué pasa Acá si empiezan a surgir nunca... las preguntas. Ahí están todas acá. ¿Qué pasa si nunca crece y se ve como una espesa papilla, pero no funciona? Imposible. Si te pasa, mandándonos una foto porque es imposible, ¿sí? En todas las harinas hay levaduras, en todas las harinas hay bacterias, en el ambiente hay levaduras. Si vos le das de comer harina, si vos le das de comer, le das agua y le das temperatura y le das tiempo, tu masa madre tiene éxito, 100% asegurado. No conozco un caso de que hayan colocado todos los días harina y agua y no haya actividad. Mi masa madre ya tiene 4 días, pero nunca levó, solo olía fermento. Solo olía fermento. Okay. Bueno, eso puede haber varias cosas. Hay que ver la textura. Si estaba muy líquida, probablemente no fermente. Haya burbujitas, pero no crezca, ¿sí? Por lo general, las masas madres líquidas tienen dos desventajas. Una, que le cuesta retener mucho los gases, por eso no hay tanto crecimiento, ¿sí? Y en segundo lugar, al haber mucho líquido, no vemos tantas burbujas, digamos, no lo podemos ver. Entonces, a lo mejor pasa eso. Vuelvo a repetir, más harina y, digamos, que esté un poco más sólida la preparación, y vas a notar que solo va a empezar a crecer. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Para qué nos puede servir la masa madre? Eso es lo que justamente estaba por llegar. La masa madre en realidad la usamos en panadería como un sustituto de levadura comercial. Cualquier levadura que vos comprás en el mercado, seca, ¿sí? Fresca, deshidratada, cualquiera, nosotros la usamos como sustituto. Es lo mismo, nos da en algunos casos, digamos, volumen como cualquier levadura comercial, pero no son lo mismo. En una masa madre nosotros tenemos levaduras y bacterias, que las bacterias nos dan olor y sabor, nos dan acidez, y en un pan con levadura comercial solamente tenemos levadura de cerveza, ¿sí? Vamos a tener menos olores, menos aromas, menos sabor. ¿Se puede usar las dos para hacer pan? Se puede usar las dos para hacer pan. El resultado no va a ser lo mismo, ¿sí? Por eso las proporciones, que ya vamos a hablar un poquito más adelante, las proporciones de uso son muy distintas.
por lo que expliqué al comienzo de la clase, ¿sí? 1 gramo de masa madre con 1 gramo de levadura no tienen la misma cantidad de microorganismos. ¿Cuánto puede durar en el refrigerador una masa madre? En el refrigerador te puede durar eternamente, te puede durar en el congelador eternamente, te puede durar deshidratada eternamente. ¿Cuál es el problema? Mientras vos más quieras conservar tu masa madre, mientras más tiempo quieras conservar tu masa madre, te va a costar cada vez más despertarla, ¿sí? Vos pensá esto, cuando vos tengas tu masa madre y la dejes en el refri 1 mes sin darle de comer, hacé cuenta que tu masa madre se fue a dormir y va a tener un sueño profundo. No va a morir, pero sí va a tener un sueño profundo. Entonces, cuando vos quieras sacarla del refri un día, que te levantes con ganas de hacer pan, y quieras hacer pan, vas a notar que la vas a alimentar, ¿sí? Y tu masa madre no va a tener actividad. Es porque hay que alimentarla, hay que darle comidita, hay que darle temperatura nuevamente para que se empiecen a despertar las levaduras y empiece a haber fermentación nuevamente. Algo importante que ya lo nombré 2 o 3 veces, y es importante para que, digamos, la gente que a lo mejor no está tan, digamos, con el tema de la masa madre, siempre que hablamos de masa madre, hablamos de un término que se utiliza mucho, que es refrescar, ¿sí? ¿Qué significa refrescar? No significa poner la harina ni poner el agua en el refri, significa solamente alimentar, ¿sí? Alimentar y refrescar es lo mismo en la masa madre, es darle harina, ¿sí? Comida, azúcares y agua a la masa madre que queremos crear. ¿Es bueno mezclar masa madre y levadura? No sé si es lo mejor, porque lo que estamos logrando con la levadura seca o la levadura fresca cualquiera es acelerar el proceso. ¿Qué ventajas tiene la masa madre a la levadura en tiempos de fermentación? ¿Qué es lo que yo logro con fermentaciones largas? Yo lo que puedo lograr con una fermentación larga es, primero, el índice glucémico de un pan con masa madre es mucho menor a un pan, por ejemplo, de caja que compro en cualquier súper, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tiempo de fermentación a través de las enzimas me va a hacer que los almidones se empiecen a descomponer cada vez más, ¿sí? Entonces, las enzimas es una proteína que nos ayuda a descomponer, en este caso, los almidones. Otra cosa también muy importante, el gluten, ¿sí? Fermentaciones largas también, hay otra enzima que se llama enzimas que se llaman proteasas, que lo que hacen estas enzimas también es, ante fermentaciones largas, la acidez empieza a aumentar. Estas enzimas se sienten muy cómodas en la acidez y empiezan también a degradar el gluten. Se dice aproximadamente que un pan de masa madre fermentándolo 2 días, ¿sí? Podemos tener un índice muy bajo de gluten, ¿sí? Una persona intolerante al gluten puede estar muy contenta, pero tenemos una desventaja. Si degradamos muchísimo el gluten, a la hora de hornear nuestro pan puede venir abajo. Entonces, en todo hay pros y contras, pero es muy beneficioso para la salud, es muy bueno, está comprobado, las bacterias tienen una muy buena relación con nuestro intestino, nuestra flora, y además lo que acabo de decir, ¿sí? Índice glucémico, gluten, digestibilidad, sabor. Sí, el pan también lo comemos por sabor, ¿sí? El sabor es muy distinto, la miga es muy distinta, ¿sí? Panes mucho más ácidos. ¿Cuántos días tiene que estar fermentándose para usarla? Justamente ahora vamos a seguir con esa pregunta, me da justo pie. Entonces, día 1, día 2. ¿Durante cuánto tiempo vamos a hacer el procedimiento que acabo de explicar en el día 1 y en el día 2? Aproximadamente entre 4 y 5 días. Entre 4 y 5 días tenemos que empezar a ver que nuestra masa madre cada vez se vaya llenando de burbujas, ¿sí? Y cada vez se vaya aumentando de tamaño, ¿sí? Eso es muy importante. Cada vez va a valer mejor. Puede pasar que en el medio del tercer día, segundo día, huela fuerte, huela a queso, huela a cosas no muy agradables, ¿sí? No se preocupen, la vuelvo a refrescar, la vuelvo a refrescar. No me crece, la vuelvo a refrescar y le doy más tiempo. Le doy más tiempo y no me crece, le doy más temperatura, ¿sí? Pero no, siempre que ponemos harina y agua, siempre van a lograr una masa madre, siempre. No desesperéis, ¿sí? Si una receta dice que lleva 100 gramos de levadura procesada, ¿significa que están hablando de 100 gramos de masa madre? 100 gramos de levadura procesada, la verdad, te voy a ser sincero, nunca escuché en esa receta. 100 gramos de levadura procesada, no sé. No sé a qué se refiere 100 gramos de levadura procesada. Nunca lo leí en una receta ni nada.
¿Le pones azúcar? No, harina y agua. Solamente harina y agua, nada más. ¿Sí? Para darle la temperatura y despertarla, ¿sería ponerla nuevamente en el horno previamente calentado por el agua? Sí, puede ser. Ahora, si estás en un lugar que hace 40 grados, no hace falta. Acordate que la temperatura de las levaduras, lo ideal, 25-30 grados. ¿Sí? Si vos la dejaste un mes en el congelador, la congelaste, la sacás y en tu casa hace 32-33 grados, sabés que la temperatura está un poquito elevada, pero está dentro de los rangos normales. Si vos querés acelerar un poquito ese proceso, puedes poner un poquito de agua caliente, pero muy poquito, si no se te va a ir demasiado la temperatura. Si vos tenés un clima cálido, no hace falta colocar en un horno. Si estás en un lugar muy frío, sí ponerlo a lo mejor en un lugar y hacer como una pequeña cámara de fermentación. ¿Sí? Entonces, 5 días, 4 días, 6 días, no desesperen, no desesperen. A todos, mirá, yo recién les contaba, hice esta masa madre y miren, tengo agua. A todos nos va a pasar y a todos siempre nos pasa, y es porque las levaduras, lo voy a repetir, son seres vivos y a veces el agua no le gustó, a veces la harina no le gustó, a veces se levantó de mal humor. Entonces a todos nos va a pasar y a todos nos sigue pasando. No desesperen. Si yo tengo tiempo y yo tengo temperatura y mi preparación es tirando a sólida, ¿sí? Voy a obtener una masa madre. Si huele mal, si tengo agua, mezclo. Vuelvo a integrar harina y agua, vuelvo a integrar harina y agua. ¿Cómo voy a dar cuenta que mi masa madre está lista? Porque voy a ver lleno de burbujas, ¿sí? Voy a empezar a ver muchas burbujas, voy a ver que duplicó y hasta triplicó su tamaño, ¿sí? Y yo me voy a dar cuenta, yo la voy a abrir y la voy a ver vigorosa, la voy a ver llena de aire, ¿sí? Y ahí ya es cuando he logrado casi la masa madre. ¿Por qué he logrado casi la masa madre? Porque yo ya creé las levaduras, pero ahora yo tengo que estabilizarlas. Y ahí es cuando viene darle de comer, ¿sí? 1 o 2 veces al día antes de hacer el pan. Y eso es súper importante. ¿Por qué? Y les voy a contar por qué. Si yo me voy a acostar a las 10, 11 de la noche, dejo mi masa madre arriba del refri, le doy un refresco, ¿sí? La alimento, cierro y me voy a dormir, ¿sí? En algunos panes no me va no me va a alcanzar con dejarlo fermentar 8 horas, levantarme y usarlo para el pan. Hay muchos panes que son pesados por los cereales, por las materias grasas, y en algunos casos hace falta, por ejemplo, 2 refrescos, 3 refrescos, ¿sí? Entonces, una vez que yo tenga mi masa madre, vuelvo a repetir, tengo que observar y tengo que empezar a entender cómo es la conducta de mi masa madre. Yo he tenido 4 o 5 masas madres en mi vida y todas, y se lo juro, todas tenían conductas distintas. Todas fermentaban en tiempos distintos, ¿sí? Puede ser ahora porque estoy en otro país, pero en Córdoba tuve 3 y las 3 me fermentaban en distintos tiempos. Tenía una de harina integral y 2 de blancas y las 3 me fermentaban distinto. Entonces, observar, oler y empezar a conocer mi masa madre, en cuánto tiempo fermenta. Y acá viene algo clave. Si yo quiero hacer pan, ¿sí? Y mi masa madre, por ejemplo, yo la dejo a la noche y me voy a dormir y veo que creció y me dejó una marca y bajó, tengo que volver a alimentarla, ¿sí? Todo fermento en panadería, masa madre o levadura, tiene un pico de fermentación y luego baja. No pasa nada. Baja, vuelvo a refrescar, vuelvo a alimentar, harina y agua, y mezclo, hasta lograr que duplique o triplique su tamaño. Creo que hay preguntas, ¿no? ¿Se puede poner al sol? No, porque el sol, ahí ya estamos, yo nunca recomiendo ir al sol, no me gusta porque puede ser demasiado calor, ¿sí? Y ahí sí podemos despertar algunas bacterias que no son deseadas y las bacterias a veces generan mal olor, ¿sí? Y nos pueden confundir a nosotros. ¿Al cuánto tiempo de refrescarla puedo usarla? Depende, y ahí está, es lo que recién acabo de decir, está buenísimo que ahí empiecen a observar. Y les voy a poner 2 ejemplos. Si yo tengo mi masa madre, ¿sí? Ya crece, duplica su tamaño, ¿sí? Me siento y digo, hoy quiero hacer pan. Ok, veo que mi masa madre baja, la voy a refrescar. Si hoy quiero hacer pan en un transcurso del tiempo que sea corto, voy a dejar mayor cantidad de masa madre, ¿sí? Y a lo mejor poner menos cantidad de harina y agua, ¿sí? Al tener mayor cantidad de masa madre, mi fermentación va a ser más rápida. Si yo, por ejemplo, estoy ahora y digo, ¿sabes qué? Mañana me quiero levantar a las 9 de la mañana y quiero hacer pan.
¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a poner muy poquita masa madre y voy a ponerle harina y agua. Es decir, le voy a dejar muy poca masa madre y le voy a dejar mucho alimento, mucha harina y mucha agua, ¿sí? Entonces, va a pasar toda la noche fermentando muy lentamente, pero va a tener comida y agua para que la fermentación dure mucho tiempo, ¿sí? Y que en ningún momento se quede sin comida. Entonces, eso es súper importante y está bueno que lo empiecen a practicar, ¿sí? Lo empiecen a ver una vez que ya la tienen lista y tengan paciencia. Esto se aprende teniendo paciencia y a veces el pan no va a quedar como ustedes quieren o como lo ven en la foto, les soy totalmente sincero, pero paciencia, 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 ¿sí? ¿Cuánta cantidad de agua pusiste? Mira, yo te puedo decir, cada 100 gramos de harina ponerle 70-75 gramos de agua. Yo lo puse a ojo. 3 cucharadas de harina y agua de a poquito hasta lograr textura, ¿sí? Es la forma más fácil de aprender, textura, ¿sí? Porque seguramente alguno de ahí que nos está viendo probablemente no tenga balanza y no quiero que eso sea una excusa para no hacer la masa madre. Así que 3, 4, con una cucharada nos alcanzaría también, ¿sí? Agua hasta lograr una consistencia cremosa, tapamos 24 horas. ¿Sí? Durante 4, 5, 6, dependiendo del clima, dependiendo del agua, dependiendo de la harina, ¿sí? A veces la harina integral fermenta un poco más rápido, tiene más levaduras porque tiene más partes del cereal, ¿sí? Entonces va a depender de muchas cosas. ¿Qué le hiciste a la mitad que le quitaste de la masa madre el segundo día? Podés hacer muchas cosas, las podés tirar, yo ahora la guardé, pero la podés tirar, que no sería lo ideal, la podés secar y reservarla, ¿sí? Agarrás un papel encerado, las esparcís y la dejás 3-4 días a temperatura ambiente, se va a empezar a secar y se va a hacer un polvo, ¿sí? De hecho en la escuela teníamos una de trigo y otra de harina blanca y otra de integral. Las secás, se hace polvo y después esas las guardás y las tenés por las dudas, si no sé, en mi caso que yo me voy a mi país una vez al año, me la llevo en una bolsita y la activo cuando llego allá, ¿sí? O podés hacer otra masa madre y regalársela a tu vecino, o podés hacer otra madre y regalársela a quien vos quieras, ¿sí? Eso de tirar no es que es necesario. Yo siempre digo, si yo todos los días le pongo harina y agua y no le saco, va a llegar un momento que cuando empiece a fermentar me va a rebalsar por todos lados. ¿Me explico? Entonces, sacamos para que siempre, hasta un máximo nos quede hasta la mitad. Si yo sé que va a duplicar o triplicar el tamaño, si yo lo pongo más de la mitad, ¿qué va a pasar? Se va a rebalsar y voy a ir otro día y va a estar lleno de masa madre. Entonces, lo ideal es siempre colocar poquito de harina, poquito de agua y ya mi masa madre va a empezar a funcionar, ¿sí? ¿Qué más? ¿Se refresca solo una vez al día? Eso depende del uso que vos quieras. Si vos me decís, quiero hacer pan una vez a la semana, ¿ok? Probablemente no estés todos los días dándole refrescos, ¿sí? Probablemente la uses el día de hacer pan, ¿sí? Usé esa masa madre, deje fermentar, cuando haya fermentado, hagas la prueba, que ahí lo voy a explicar en un ratito, uses tu masa madre, le des un refresco y lo guardes en el refri. 2 días antes de utilizarlo, lo sacás del refri, volvés a refrescar, fermenta y lo volvés a usar, ¿sí? Para conservarlo, la masa madre está muy bueno, refrescarlo, ¿sí? Guardarlo en el refri y ahí yo lo hago así, por ejemplo, en mi casa, ¿sí? Yo los tengo en el refri, cuando lo voy a usar, 2 días antes, ¿sí? Para que tome temperatura ambiente, quito la harina, ¿sí? La preparación, perdón, pongo harina, agua, duplica, uso, vuelvo a refrescar y guardo, ¿sí? Conservación en el refri anda súper bien. Yo he tenido masa madre 2 o 3 meses en el refri, sin alimentar, por irme de viaje o por no estar en mi casa. Y me quedaba muy similar a esto, con líquido arriba, negro, un olor, mejor ni se lo digo pero apestoso. Simple, ¿qué es lo que hacía? Tiraba el agua, 2 o 3 cucharadas de la preparación, refresco, harina y agua. Cada 12 horas, no sé si cada 24, cada 12 horas porque lo necesitaba rápido, refresco. Y ahí ustedes van a empezar a notar, ¿sí? Esto de la masa madre, que es conocerla. En la clase, creo que todos los profes decimos lo mismo, es hacer como su hijita, ¿sí? Es su hijita, que está bueno que le pongan un nombre también, y que la van a tener que cuidar, ¿sí? Algunos más, otros menos, pero la van a tener que cuidar, porque si la quieren usar, tiene que estar bien cuidadita, tiene que estar bien entrenadita, tiene que tener comidita y tiene que tener temperatura, ¿sí? Eso es súper importante. ¿Con cuánta cantidad hay que empezar? Empezar la masa madre,
Pueden ser, voy a repetir, una cucharadita, 2 cucharaditas, 3 cucharaditas, 1 kilo, si voy a hacer pan para toda una comunidad, lo que ustedes quieran, no hay problema. Ustedes saben que con 5 gramos de harina y agua ya pueden empezar a hacer la masa madre. ¿Solo se quita la mitad del segundo día? Sí, la mitad. Solamente la mitad. Necesitamos que haya una estabilidad media, digamos, en masa madre y harina y agua para que siga fermentando. Estamos reclutando estas levaduras y estas bacterias. ¿Se puede quedar siempre afuera del refri? Depende. Si hace mucho calor, probablemente estén muy abombadas las levaduras. A veces, cuando hace mucho calor, cuando abrimos el frasco huele como, no feo, pero como abombado. Y eso, digo, a mí por lo menos no me gusta porque después, también cuando fermentás hay mucho olor y no está bueno. Depende del clima. Si hace mucho calor, te recomiendo que refri. Si hay una temperatura 30 grados, no pasa nada. Tenés que saber que te va a fermentar rápido, ¿sí? Vas a tener que refrescarla más veces probablemente. ¿Se tiene que poner solo un poquito de refresco o tiene que ser mucho? ¿Cómo? Sí, tenés que refrescar en poca cantidad o mucha cantidad. Eso, como recién lo explicaba, si yo tengo esta cantidad de masa madre, no sé si la pueden ver, hagamos cuenta que acá tenemos una masa madre, ¿sí? Quiero que fermente rápido, probablemente a lo mejor, no sé, lo cambie de un recipiente a uno más grande y le ponga toda esta cantidad y le ponga harina y agua. O sea, voy a tener mucha cantidad de masa madre, ¿sí? Para que fermente rápido. Ahora, si yo quiero que fermente recién mañana, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar 3, 4 cucharadas que me quede muy poquito, hasta acá más o menos, ¿sí? Y le voy a poner harina y agua. Es decir, voy a tener poca cantidad de masa madre y voy a tener comidita y agua, ¿sí? Para que pase mucho tiempo fermentando lentamente, pero con mucha comida y con mucha agua. Es decir, va a ir fermentando lentamente y no se va a quedar sin comida. Conclusión, poca masa madre, mucha harina y agua para fermentaciones largas, mucha masa madre, poca harina y agua para fermentaciones espontáneas o cortas. Eso es súper importante también. Bien, acá quieren asegurarse. Va de nuevo, chef. Entonces, se refresca diariamente desde el día 2 hasta el día 6. Desde el día 1. O sea, el día 1 empezamos a hacer la masa madre y después se refresca una vez que tenés tu masa madre y ya la tenés lista. Cada vez que la utilices, tu masa madre, la vas a tener que alimentar. Siempre. La tengas un mes en el refri, la tengas un año congelada, siempre, antes de utilizar, tu masa madre tiene que estar alimentada, refrescada y tiene que duplicar o triplicar su tamaño. Siempre. Si no, tu pan no va a levantar. ¿Cuánto es lo máximo que puede durar sin refrescar para que no se muera? Te va a durar siempre. Cada vez más fea te vas a ver. Debo repetir, yo he tenido 3 meses, oler feo, y la voy a tener guardada, la tenía guardada en el refri cuando la saqué, así como la saqué no la puedo usar. No se puede usar, ¿sí? Eso depende mucho de dónde la guardé, dónde la tengas guardada. No, siempre antes de utilizarla, tengo que alimentarla, tengo que refrescarla, tengo que ver que duplique o triplique su tamaño y recién ahí la voy a utilizar. Preguntan por la fruta. Sí, fruta. Acá tengo, justamente. ¿Alguna duda de esta forma? Si hay alguna duda me lo dicen, ¿sí? Y vamos viendo. Hay otra forma de hacer masa madre que se los voy a explicar porque es muy simple, ¿sí? Que es básicamente colocar, yo acá tengo un recipiente con agua, ¿sí? Y puse manzanas. Pueden ser pasas de uva, pueden ser cáscaras, pueden ser semillas de cualquier fruta, lo que ustedes quieran, ¿sí? Y está en agua, ¿sí? Fíjense, acá tengo una cantidad de más o menos una manzana con agua. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer con esto? Lo que voy a lograr. Yo lo voy a tapar, ¿sí? Y lo voy a dejar 5 días sin tocarlo. 5 días tapado, así como está acá. ¿Qué es lo que yo voy a lograr? En realidad estoy acelerando un proceso y estoy logrando una fermentación en el agua, ¿sí? La levadura de la cáscara tiene azúcar y tiene agua, ¿sí? Entonces, cuando yo vaya al 5.º día, probablemente esté como todo espumoso, ¿sí? Como que haya espumita, ¿sí? Burbujitas. Esos son levaduras que están generando, ¿sí? Gas. Entonces, una vez que pasen 5 días y tenga esta agua, ¿sí? Que tenga esta agua bien, digamos, espumosa, voy a agarrar este líquido, ¿sí? Lo voy a pasar por un colador y voy a colar el agua. La fruta la desecho. Y el agua la voy a utilizar para hacer mi masa madre. Como recién le puse esta agua, ¿sí?
le puedo poner el agua que voy a filtrar, ¿sí? Que voy a colar de la manzana. ¿Qué voy a ganar o qué va a ser distinto? Simplemente que en un día voy a tener masa madre. Porque yo ya 5 días previamente dejé el agua con la fruta para que haya una fermentación acá y no estar refrescando todos los días. De las dos formas que acabo de explicar se pueden hacer. Son distintas, ¿sí? Y se pueden hacer. Nosotros en la escuela también lo sabemos hacer con frutas, ¿sí? Simplemente lo mismo. Se pueden hacer con yogur, se pueden hacer masa madre con lo que ustedes quieran. Sí tenemos que lograr fermentación. Sí que las levaduras se sientan cómodas, tengan comida, tengan agua, tengan temperatura, tengan oxígeno y tengan tiempo. ¿Sí? ¿Alguna duda o no? ¿No? ¿Seguro? Ok. Entonces, bueno, miren, para mostrarles más cosas. Acá tengo una masa madre que está activada de harina integral. No sé si pueden verla, y la dejo en el apoyo ahí. Harina integral. Fíjense en esas burbujitas. Esas burbujitas son las levaduras que ya comieron, están bastante satisfechas y empiezan a liberar gas carbónico y empiezan a liberar alcohol. ¿Sí? Como recién explicaba, también tenemos bacterias, ¿sí? Que también nos van a dar acidez y nos van a dar sabor, por ejemplo, como bacterias lácticas o acéticas, ¿sí? Que esto no lo tenemos a lo mejor en una fermentación espontánea con levadura comercial o de cerveza, que es la que siempre usamos, ¿sí? Y acá tenemos, fíjense, una masa madre que yo tenía hace un montón, la dejé esta mañana, miren, una masa madre sólida. No sé si pueden ver, la dejo ahí, colladita. ¿Por qué tengo una más o menos líquida y otra sólida? Bueno, como recién les decía, la sólida por lo general contiene muchísimo más tiempo los gases. Es decir, digamos, cuando yo lo deje fermentar en el refri, va a perder gases en mucho mayor tiempo, ¿sí? Las líquidas por lo general crecen, y una vez que crecen pueden tener periodos de 1, 2 o 3 horas y vuelven a bajar, ¿sí? Estas aguantan mucho más tiempo, ¿sí? Masa madre sólida con masa madre líquida. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Puede volver a explicar en qué momento es ideal para utilizarla? No lo expliqué todavía. Ahora lo voy a explicar. Ahora justamente lo voy a explicar. Y ahora lo van a entender súper bien. Acá tengo un bol con agua. No sé quién preguntó, pero mira, ahora lo van a entender súper bien. Y te voy a mostrar por qué. Yo acá tengo, miren esto, una masa madre, no sé si la pueden ver ahí. La voy a abrir, ¿sí? Y van a ver que va a empezar como a perder gas, ¿sí? Está muy bueno ver esto. Si yo la empiezo a mover, ¿sí? Miren, yo la empiezo a mover y empieza como a bajar. No sé si pueden ver, ¿sí? Fíjense, yo la veo, está llena de gas, está burbujeante. Ahí, no sé si miren ahí adentro, ¿sí? Ven que está cremosa, está llena de burbujas, ¿sí? Bueno, yo me voy a dar cuenta, y aparte huele muy rico, huele a cerveza. Esta huele bastante láctica, ¿sí? Más teniendo como yogur, leche, porque es de harina blanca. La harina refinada es un poco menos ácida que la harina integral. Entonces una vez, miren todo lo que bajó, para que vean, ¿no? Lo que recién decía de la contención de gas. Las sólidas contienen mucho más el gas que las líquidas o espesas, ¿sí? Y ustedes piensen que cuando hay fermentación, las masas se ponen un poquito más aguaditas. Entonces, una vez que yo veo que ha triplicado o duplicado su tamaño, miren, voy a agarrar una cucharada, esperemos que flote, ¿sí? Esto puede fallar, pero ven que por lo general flota, ¿sí? Bueno, ahí se hundió un poquito. Es como que ya está pasando, no, flota igual, ¿sí? ¿Ven que flota o no? ¿Sí? Entonces, esto es importante para que ustedes puedan ver. Bueno, este se hundió directamente. Lo ideal, miren todo lo que bajó para que vean, ¿sí? Lo ideal es que cuando coloquen esa cucharada, yo obviamente por hacerlo en vivo, ¿sí? No puedo calcular exactamente cuál es el tiempo o el pico de fermentación. Bajó muchísimo ahora la masa madre, ¿sí? Y por eso se hundió. Esto lo que pasó acá no tiene que pasar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo veo que está burbujeante, pero
es muy probable que me haya pasado de fermentación aquí. Porque cuando yo lo abrí, fíjense en todo lo que bajó. Y está bueno que haya pasado, ¿sí? No lo ideal porque estaría bueno que flote, pero está bueno que haya pasado para que vean de que cuando pierdo mucho gas, si mi masa madre no flota, no puedo utilizarla en el pan. ¿Por qué? Porque básicamente mi pan va a quedar chato, no va a tener la fuerza suficiente para levantar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si se baja tanto y pierdo mucho gas? No pasa nada. Refresco de vuelta, alimento de vuelta, ¿sí? Y espero hasta que fermente nuevamente y hago mi pan, ¿sí? ¿Quedó claro? ¿Seguro? Me preguntas, ¿no? ¿Cómo se genera una sólida y una líquida? A una sólida le pones más harina, le pones menos agua, y a una líquida le pones más agua que harina, ¿sí? ¿La de fruta la puedo usar el mismo día que la preparé? La de fruta a la masa madre, sí, por supuesto, sí. ¿Es normal que sude una masa madre? Ah, pensé que yo tengo un calor. No, que sude, ¿cómo que sude? Perdón, no sabía que había que hacer acá adentro. Que sude, no entiendo cómo que sude. No sé quién hizo la pregunta, si la puede. No entiendo a qué se refiere con sudar. Jenny. Jenny. Que sude una. Jenny, no sé a qué te referís con que sude una masa madre. Para decirte bien completamente la respuesta. ¿Y eso de que flote, por qué pasa? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si mi masa madre, ¿sí?, creó el gas necesario, ¿sí?, que yo quiero que cree, cuando yo lo ponga digamos, en mi agua, ese gas va a estar contenido, entonces va a flotar, ¿sí? Si yo no tengo gas, se va a hundir, va a ser masa que no tenga aire, entonces se va a hundir. Si yo tengo algo contenido, que está bien fermentado, ¿sí?, y en el agua flota, significa que está lista y 0 km para usar, ¿sí? Flota, se usa, se hunde, perdón. Acá, evidentemente, se pasó un poquito de fermentación, como ven, fíjense en todo lo que bajó, casi medio digamos, crecida, bajó, y eso pasa cuando se pasa de fermentación, pero también tranquilamente podría pasar con que falte fermentación, ¿sí? Yo a lo mejor lo abría, no se bajaba y era un indicio de que me faltaba fermentación, ¿sí? Entonces puede ser por pasarme o porque falte fermentar, ¿sí? Lo que preguntan es que suda el frasco. No, si suda debería ser un calor, ¿sí? No es normal que sude, no, lo estás dejando en un lugar. A ver, si suda en un microondas con agua hirviendo, sí puede sudar porque el agua hirviendo dentro del microondas te va a generar vapor, entonces es normal que sude. Ahora, si vos lo dejás en un lugar acá arriba y lo vas a ver y está sudando, no es normal, ¿sí? Va a sudar en un medio, digamos, como hacemos en clases, que sí, los Vitafilm sudan, pero es por el propio vapor. A ver, no me queda claro cuándo se usa poca o mucha masa madre. Me queda claro que a mucha masa madre, poca comida y viceversa. Sí. Pero no entiendo en qué momento de la preparación de una receta decidís. Eso depende del pan. Y justamente iba también a los tipos, a la cantidad de uso que vas a usar en masa madre, ¿sí? Nosotros acá en América, en España, utilizamos entre el 20 y el 30% de masa madre. ¿Y cómo se saca esa cuenta? Si vos tenés en una receta, por ejemplo, 300 gramos de harina, siempre los 300 gramos de harina va a ser tu 100%, ¿sí? Entonces, el 30% vas a multiplicar 30, ¿sí?, por el total de tu harina dividido 100. El resultado te va a dar en gramos de la cantidad de masa madre que tenés que utilizar, ¿sí? Depende del pan. Si vos tenés panes livianos que llevan harina, agua y sal, vas a usar entre el 20 y el 30%. Y te voy a poner un ejemplo. Hay un pan alemán que se llama pan de centeno, que es muy clásico en Alemania, que lleva por kilo de harina, ¿sí?, por kilo de harina, lleva 2 kilos de masa madre, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un pan que tiene poca proteína, ¿sí?, un pan que no tiene tanto gluten y un pan que generalmente es apelmazón. Necesitas mucha fuerza para levantar ese pan. Es una locura de masa madre. Entonces, va a depender mucho de la preparación que vos quieras hacer. Ten en cuenta que aquí, en estos lugares, y nosotros por lo general usamos entre el 20 y el 30% dependiendo de la preparación. Las donas del otro día, que hicimos la otra semana, llevaban huevo, llevaban mantequilla, llevaban azúcar, es una masa pesada. Entonces le agregamos 10% más de masa madre,
¿sí? Es decir, mayor cantidad de microorganismos para tener más fuerza para levantar esta hora, ¿sí? No sé si quedó claro, no sé quién me hizo esa pregunta, pero si no la vuelvo a repetir. Laura. Laura, ¿quedó claro? La vuelvo a repetir, la trato de explicar de otra manera. Pero es importante que les quede claro. ¿Para una pizza sería poca entonces? Sí, no necesitamos tanto volumen, sí. Una pizza yo, por ejemplo, la hago por el 20%. Digo, no es poca, pero es la menor cantidad en relativamente lo que usamos. 20% está muy bien. ¿Sí? Tengan en cuenta que las fermentaciones de la masa madre, por lo general, lo ideal es que sean más largas que cortas. Por lo mismo que dije al principio, ¿sí? Si mi fermentación es más larga con masa madre, puedo encontrar cosas distintas a un pan que fermenta en 1 hora, 2 horas. ¿Sí? Un pan que fermenta 12 horas, ¿sí? En el frío, que vamos a hablar un poquito de fermentación en frío, sí me va a dar mucho más sabores, ¿sí? Índice glucémico bajo, gluten, digamos, menor cantidad de gluten, tampoco tengo que pasarme, acidez, aroma, ¿sí? Color. Entonces, la miga también muy aireada, que en algunos casos es muy bueno, por ejemplo un pan de campo es muy bueno. Entonces, panes largos, fermentados largos con masa madre, sí son, además de más lindos, ¿sí? También nos dan mucho más beneficios con respecto al sabor y con el olor, ¿sí? El pan que lleva masa madre ya no lleva levadura de cerveza, ¿es correcto? Es correcto. O sea que la masa madre se sustituye por la levadura. Sí, se sustituye. Pero estaría mal, estaría mal decir, a ver, Juan, leo una receta con levadura, ¿sí? ¿Por cuánto lo tengo que sustituir con masa madre? Eso es una respuesta que no te la puedo decir, porque, a ver, hay recetas que solamente se hace, por ejemplo, un croissant, un cuerno, ¿sí? Francés, si lo haces con levadura o masa madre, vos el sabor no lo vas a percibir tanto, porque tenés sabores que te lo van a opacar. Entonces, no es como que, 5 gramos lo multiplicás por y te da la... No, cada receta es un mundo y ahí ya es un tema de ver qué cantidad, por ejemplo, la pizza. No hay un 20% en todo el mundo, no. Uno le pone el tiempo de fermentación, ¿sí? Si lo va a dejar en refri o lo va a dejar a temperatura ambiente, etc. ¿Sí? Depende de muchos factores. Tengan en cuenta esto, un ser vivo, es un ser vivo. ¿Y si en una masa para pizza delgada es menos masa madre o tiene que ver solo con el aplanado? No, sí, puede ser menos masa madre. ¿Sí? Acordate una cosa, si le pones menos masa madre, vas a tardar mucho más tiempo en fermentar. Pero puedes ponerle menos masa madre, no hay problema. ¿Sí? La idea de la masa madre, digamos, cuando la masa madre genera gas, genera alcohol y genera ácidos orgánicos, que son estas bacterias, nos van a aportar olor, sabor, eso es súper importante. Y en el ejemplo de una pizza, justo que salió el tema, yo en la pizza tengo que tratar de retener esos gases. Si yo dejo una pizza fermentar en frío, ¿sí? 24 horas, como el otro día nuestro compañero Adrián explicaba, que una pizza se puede dejar un montón de días, ¿sí? Si yo todo ese gas que tardé en conseguir, que eso es lo que me va también esas bacterias que comieron y que empezaron a generar aromas, yo después lo pongo en una mesada y lo empiezo a tirar con un palo y quito todo ese gas, quito todos esos aromas, mi pizza va a ser como hacerla en 3 horas. Entonces, en el caso de una pizza, tengo que cuidar muy bien el gas, ¿sí? Tengo que empezar a estirar del centro hacia afuera y cuidar que el gas no se escape. Es lo que me va a dar sabor, ¿sí? Más que todo los ácidos orgánicos que también están en la masa madre, ¿sí? Dicen que tu clase es muy bella. Bueno, no sé qué me dijo, muchas gracias. La verdad es simple, no se compliquen. La forma que yo traté de explicarlo es la forma que a lo mejor a mí me es más fácil o que yo he aprendido. Hay 1.000.000 de formas. Ahora es como, vuelvo a repetirlo, como que hay un boom de la masa madre. Ustedes siempre tengan en cuenta esto, ¿sí? Harina y agua, temperatura y tiempo. No se olviden de eso y van a tener una masa madre, ¿sí? La masa madre no se corta, la masa madre no se muere, la masa madre puede vivir hasta que ustedes quieran, ¿sí? Hasta que ustedes la tiren, que espero que no. Pero, digamos, no hay límites, ¿sí? No hay límites. ¿Sí? ¿Alguna otra duda o no? ¿En cualquier pan se puede usar masa madre o varía la clase del pan? En cualquier pan. Pero te voy a repetir. Vos te vas a una panadería francesa, a una panadería española,
Y hay mucha gente que no utiliza masa madre, por ejemplo en bollería. Aquí llamamos bollería a panes dulces, ¿sí? Panes que tienen alto contenido de huevo, de mantequilla, de azúcar, ¿sí? Que son dulces. ¿Por qué? Porque la masa madre ahí no se puede percibir tanto, ¿sí? Nosotros no usamos masa madre porque está de moda, usamos masa madre porque me da características y me da digestibilidad, y eso me da, digamos, es algo beneficioso para el pan, ¿sí? Yo estoy alimentando bien. Y además de darme eso en una masa de bollería, una masa dulce, yo no puedo percibir tanto los sabores de una masa madre cuando tengo muchos ingredientes. Entonces, por ejemplo, si los españoles no utilizan masa madre en bollería, utilizan levadura, ¿sí? Ahora, pan rústico, pan de centeno, pan de campo, una baguette, casi todos te usan o masa madre o algún prefermento, que también son madres, ¿sí? Pero con levadura, ¿sí? Que viene a ser un polish, una viga, prefermentos clásicos culturales de cada país, que sí nos van a dar también sabor, pero acuérdense, con levadura seca, con levadura comercial, nosotros lo único que hacemos es producir gas, ¿sí? Y producir alcohol. Las bacterias no están tan desarrolladas, porque las fermentaciones son, por lo general, un poco más cortas, ¿sí? Si tienen en cuenta eso, estoy seguro que dentro de 3, 4, 5, 6, 7 días vamos a tener, y no se olviden de etiquetarnos en nuestro Instagram para ver cómo van sus masas madres. Tienen que estar burbujeantes, espléndidas, ¿sí? Súper importante que tengan en cuenta eso. No sé si hay otra duda. ¿Cómo identificar cuando una masa madre se ha echado a perder o no es apta para cocinar? No sé, a ver, las masas madres no es que porque pasó algo hay que tirarla. Simplemente hay que, si se hace un líquido como mostré recién, un líquido negro, si huele mal, si tiene un color feo, ¿sí? Hay que sacar un poco de cucharadas y volver a refrescar. Volver a refrescar, ¿sí? Hay que volver a alimentar. Ahí estamos, de vuelta. Se cortó, disculpen, que pasó una hora y no me... Espérate que no se han conectado. Ok. Vamos a esperar un ratito. Sí. Hay que ver lo que hace por ahí. Hace calorcito acá, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de vuelta? Estamos. Ok. No se echa a perder, no sé, se cortó, no sé dónde se cortó, pero no se echa a perder. Quitar el agua, quitar la textura fea. El otro día una amiga me escribió que tenía una corteza como dura, ¿sí? Y lo sacó, lo cambió de bote y volvió de vuelta a fermentar. Así que todo tiene solución, simplemente acuérdense en refrescar, alimentar, temperatura y tiempo, no se olviden de eso, temperatura y tiempo, ¿sí? La masa madre tiene que salir, ¿sí? Algo importante que no expliqué, que también puede pasar, algo que también puede pasar en el transcurso del primero, segundo, tercer día, y es súper importante porque a veces también nos confunde un montón. Acá lo voy a explicar. Hice mi masa madre, ¿sí? Me levanté en la mañana, había pequeñas burbujitas, la refresqué, le puse harina y agua, ¿sí? La mezclé, la tapé. Fui a las 4, 5, 8 horas y había triplicado su tamaño. Y en el segundo día, en el tercer día. Y ahí pero Juan me dijo tercer, cuarto, quinto día, bueno, primero puede variar. Pero en el segundo día, cuando hay como una actividad demasiado, que crece muchísimo la masa, y después yo voy al otro día y mi masa muere, como mi masa no tiene actividad, no sé qué pasó, empiezo a buscar, pero si ayer fermentó y ahora no tengo ni una burbujita, bueno, ahí pasa algo que es muy, digamos, lindo entenderlo. Hay unas bacterias que no son deseadas, que se llaman leuconostoc, ¿sí? Estas bacterias se llevan, digamos, relativamente bien con las levaduras, ¿sí? Cada una está por su lado, ¿sí? Las bacterias estas también comen, pero también generan gas, ¿sí? Entonces a veces nos simulan, ¿sí? Que nuestra masa creó, nuestra masa madre fermentó, y en realidad no son las levaduras, sino son las bacterias, ¿sí? ¿Y por qué? Por lo general es que lo vamos a encontrar en el comienzo y no en el final. Esto siempre pasa en el comienzo. Porque en el comienzo, cuando nosotros empezamos a hacer nuestra masa madre, nuestra mezcla,
es un medio no ácido, todavía no tenemos acidez. Como recién les dije, estos ácidos orgánicos todavía no existen. Entonces, estas bacterias Leuconostoc se sienten muy bien en medios no ácidos. Entonces, por lo general están en el comienzo. Entonces, simulan que son levaduras, no son levaduras, fermentan y el otro día no fermentan más. Entonces, yo voy a ver, tengo mi recipiente que creció y el otro día que murió, que no hay actividad, que no hay nada. Entonces, eso es una simulación de estas bacterias. ¿Cómo soluciono eso? Muy fácil. Puede haber dos formas. La primera, si voy a colocar agua, pongo agua con un poquito de jugo de limón, un cítrico, que le dé acidez. Entonces yo al darle acidez, estas bacterias no van a producir más gas, porque se van a sentir incómodas. Y en segundo lugar, lo que puedo hacer es agarrar un tenedor, ¿sí? Y empezar a mezclar y oxigenar un poco la preparación, ¿sí? Mis levaduras necesitan oxígeno. Al tener oxígeno, van a empezar como a sentirse como más importantes y van a producir más gas, que es el gas que nosotros queremos. Gas carbónico de las levaduras y alcohol, ¿sí? Es lo que nosotros necesitamos para que produzcamos volumen. ¿Sí? No sé si se entendió, pero es importante porque también pasa un montón de veces. A mí me ha pasado también varias veces, no entendía. Y bueno. Y antes de alimentarla, ¿se tiene que revolver para incorporar otra vez el agua o le quitas el agua? No entendí muy bien, pero... Creo que es en el caso que te queda el agua en la superficie. Que te quede el agua, Me parece que la sí. tirás. Si esa agua se separó y huele feo, porque por lo general las bacterias acéticas se quedan en el líquido y por eso huele feo, huele a vinagrado, acetona, vinagre, ¿sí? Huele feo. Entonces, quitas el agua, quitas un poco la preparación, ¿sí? Y volvés a refrescar. Esa agua se quita, no se mezcla, ¿sí? A eso preguntó Jenny, vamos a ver si era eso lo que quería decir. Okay. ¿Puede ser cualquier manzana o tiene que ser verde? La que quieras. Y cualquier fruta, puede ser pasa de uva, puede ser uva, lo que vos quieras. Cualquiera fruta que tenga cáscara, ¿sí? Que las levaduras las encontremos ahí, podés usar lo que vos quieras, lo que a vos te guste. Rubén dice, gracias mi chef y a su asistente. Muy bien. Así me gusta. No sé si hay otra duda, una pregunta que quieran hacer, porque siempre hay dudas con masa madre. Puedo repetir para ya quedar con conceptos claros, ¿sí? Temperatura que las levaduras silvestres que vamos a encontrar en la harina o en el aire se van a sentir cómodas cuando las mezclemos con agua, entre 25 y 30 grados, ¿sí? Necesitamos comida, en este caso harina, necesitamos agua, necesitamos temperatura, necesitamos oxígeno, necesitamos tiempo. Si le damos estos componentes, nuestra masa madre va a ir creciendo día tras día. Preguntaron de incorporar pulque a la masa madre. Pulque. ¿Eso qué genera? El pulque generaría más fermentación, ¿sí? Eso, de agregarle otras cosas se puede hacer, ¿sí? Y hacer masas madres de sabores que ustedes ni hubieran pensado que se podían hacer. Simplemente hay que agregar una cucharada a la preparación que ustedes quieran a esta preparación. Obviamente, no tanto, porque si no sí podemos llegar a ahogar a las levaduras y podemos hacer la masa madre que ustedes quieran. Por ejemplo, nosotros en la escuela teníamos una masa madre de chocolate, ¿sí? Agarramos la masa madre esta, por ejemplo esta que está lista, ¿sí? Sacamos una cucharadita y cuando refrescamos agregamos harina, agua y una cucharadita de cocoa, ¿sí? Y a medida de los días también va agarrando ese sabor a chocolate para hacer, no sé, algún pan de masa madre con chocolate, ¿sí? Podemos hacer masa madre de vino tinto, masa madre de lo que ustedes se imaginen. Y otra cosa muy bueno, otro tip importante de la masa madre, que está buenísimo, a mí por lo menos me gusta, que es agarrar una masa madre, por ejemplo, de chocolate, ¿sí? Agarrar una mesada, poner un papel encerado, una charola, lo que ustedes quieran, y poner un poco de la preparación de masa madre, ¿sí? Esparcirla con una espátula, alguna cuchara, lo que tengan en sus casas, y dejarla secar. ¿Se acuerdan que hace un ratito les dije esto, ¿no? Dejarla secar un ratito. Un día, 2 días, 3 días, dependiendo del clima. Cuando esté seca, cuando esté dura, ¿sí? La voy a empezar a picar, a poner en una licuadora que me la haga polvo, un polvo que sea súper fino, ¿sí? Y después, por ejemplo, esa masa madre seca de chocolate, ¿qué es lo que puedo yo utilizarlo? Puedo agarrar, por ejemplo, un croissant, ¿sí? Y espolvorear un poquito de esta masa madre seca, me aporta un sabor a chocolate, acidez, clásico de la masa madre, y me voy a comer el croissant que va a quedar delicioso. Entonces,
Digo, se puede espolvorear a cualquier tipo, a cualquier comida, ¿sí? No sé, si quieren espolvorear a cualquier pan, un pan de maíz, espolvorearle un poquito de masa madre seca de, no sé, de lo que ustedes quieran, pueden hacerlo y queda súper bueno. Y pónganlo en práctica, van a ver lo bueno que queda, ¿sí? Cualquier pan, espolvorear un poco de masa madre seca, riquísimo, te da una acidez ahí como justita, no tanto, ¿no? Porque si no va a ser más sabor a masa madre que en este caso sea un croissant, pero un poquito le viene muy bien, le da una acidez justa. Repita, por favor, ¿cuántos días son del reto masa madre? El reto masa madre. El nombre, te El juro. nombre. En la temperatura que tenemos acá, por lo menos en Guadalajara, reto de 4, 5, 6 días, ¿sí? Vamos a poner el promedio de 5 días, ¿sí? Al quinto día tenemos que ya lograr o ver que haya fermentaciones, digamos, que hayan duplicado o triplicado el tamaño, ¿sí? Ahí ya vamos a estar aptos para hacer cualquier tipo de pan. Y acuérdense siempre que si yo dejo una masa madre un día y voy al otro día y veo que bajó, ¿sí? Que bajó, significa que mi masa madre ya está empezando a fermentar más rápido. Entonces ahí es cuando tengo que empezar a quitar masa madre y poner harina y agua. Es decir, menor cantidad de masa madre, más harina y agua, fermentaciones más largas. Acuérdense siempre de eso, porque puede que también que les pase de que vayan a ver y siempre esté baja, nunca esté alta. Bueno, hay que quitarle un poco de masa madre y ponerle más harina y agua, ¿sí? Poquita masa madre, que tenga más tiempo de fermentación. Eso que explicaste recién, ¿podrían hacerlo con las cucharadas que sacamos de la masa madre Sí, para no tirarlo? tranquilamente. Tranquilamente que sí lo puedes hacer. Yo digo tirar una forma de decir, no es que, digamos, siempre hay que tirarlo. Puedo repetir, podés comenzar otra masa madre, podés tener una masa madre de chocolate, una masa madre de vino, una masa madre de cerveza, lo que vos quieras, una masa madre de maíz. Podés ir haciendo masas madres, ¿sí? Y aquí en León hace bastante calor. ¿Cuántos días es el reto de También, masa igual, madre? 5, 4 días, ¿sí? Lugares no tan calurosos, ¿sí? Lugares no tan calurosos, los lugares más frescos de la casa, que un lugar fresco de una casa debe ser 26, 27 grados, creo que menos, en este clima de ahora. Fabiola nos cuenta que su masa madre tiene 7 años. ¡Oh! Dame un poquito, porfa. Anda ofreciendo, así Sí, que... yo quiero. Yo quiero masa madre. ¿Se me puedes dar? ¿Cuántos días puede estar la masa madre sin refrescar? Eternamente, sí, después te va a costar un montón volverla a despertar. La puedes dejar un mes, no lo recomiendo, pero la puedes dejar un mes, 2 meses, 3 meses en el refri, que tu masa madre va a estar dormida, después va a tardar mucho tiempo. Yo siempre recomiendo que si la voy a usar relativamente seguido y voy a hacer pan, por lo menos la refresque una vez a la semana, por lo menos. Si ya yo la tengo hace 2 años y la refresco una vez a la semana, la use o no la use. Obviamente si la uso, la saco, la refresco, espero que fermente a temperatura ambiente y ahí luego la utilizo. Si siempre está baja, ¿es porque le falta comida? Sí, Muy le bien. falta comida, te está pidiendo que le des comida, exactamente. Lo dudo igual porque siempre hay fermentación, siempre digamos vos cuando refrescás le das comida, lo que sí puede pasar más que eso es que crezca y que rápidamente baje, es que le faltó comida por la cantidad de masa madre que tenía. ¿Podés repetir qué es lo que hacemos con lo que quitamos de la masa madre? Puedes hacer muchas cosas, puedes hacer un montón de masas madre distintas, masa madre de chocolate, masa madre de vino, cerveza, maíz, arroz, lo que vos quieras. De hecho, yo lo que puedo hacer es comenzar a hacer una masa madre con harina integral, que tiene a lo mejor un poco más de levaduras y puede tener más también un poco más de almidón, ¿sí? Y lo que puedo hacer es empezar a hacer mi masa madre 2-3 días con harina de trigo, con harina integral, perdón, ¿sí? Que digamos la que tiene todas las partes del cereal, y luego, ¿sí? Fíjense en esta, que es un poco más, como más marroncita, ¿sí? Y luego, lo que yo tengo que hacer, después puedo ponerle harina blanca, cacao, ¿sí? Para que sea mucho más polivalente, ¿sí? La puedo utilizar para otras preparaciones, ¿sí? Esta es un poquito más ácida, esta es un poquito menos ácida, la de harina blanca, ¿sí? La harina de trigo integral es más ácida, la harina de centeno es más ácida, ¿sí? Son para panes más ácidos, por lo general. ¿En qué momento debo refrigerar la masa madre? Si vos, por ejemplo, hiciste un pan, ¿sí? Agarraste tu masa madre, sacaste la preparación para hacer un pan, refrescás, y una vez que refrescás, tapás y refrigerás. Siempre cuando la lleves al refri tiene que estar alimentada. Tenemos que darle comidita para su estadía, para sus vacaciones en el refri, en el frío,
¿sí? Acuérdense que el frío, esto ya, digamos, es clásico en la panadería en general, ¿sí? El frío retarda la acción de las levaduras, retarda las fermentaciones. Entonces yo quiero que, no sé, hoy justamente una alumna me preguntó, no sé si estará conectada, Dafne, me preguntó, ¿puedo dejar fermentar el pan un poco más de tiempo porque tengo que hacer X cosas? Sí, sí. El único problema es que si voy a hacer eso, tengo que ponerlo desde un comienzo en el frío, ¿sí? Que esté toda digamos, desde un comienzo en el frío para que su fermentación sea bien lenta, ¿sí? Entonces, es importante que sepan eso. Si yo me tengo que ir a comprar algo y tengo mi pan ahí fermentando y no quiero que se me pase, frío, ¿sí? El frío retarda la fermentación, ¿sí? Bueno, si no hay ninguna duda, nos pueden escribir, a mí también me pueden escribir, no hay ningún problema. Esperamos los comentarios y ¿cómo se dice? Que nos etiqueten. Y bueno, vamos viendo cómo va este reto de la masa madre. Todos haciendo masa madre, ¿sí? No hay excusas, no hace falta balanza, solamente harina y agua. Nos falta lo más importante. ¿No le pusiste nombre a tu masa madre? Mi madre, esta va a ser nueva, la vamos a llamar. ¿Cómo la puedo llamar? Bueno, ayúdenme ustedes, que no tengo nombre. Vamos a llamarla, no sé. Cleopatra. Cleopatra, ok. Cleopatra, y le escribo arriba para que no me olvide. Cleopatra. Ahí les muestro después cómo va Cleopatra en estos 5 días. Bien. ¿Sí? Mañana a esta hora la voy a refrescar de vuelta. Una última pregunta. Sí. Cada vez que refresco, ¿qué proporción de harina y agua agrego? Cada vez que refrescas, depende. Si vas a refrescar para utilizar en el corto plazo, puedes poner una parte de masa madre por una parte de harina y una parte de agua, ¿sí? Una. Si vas a dejar mucho tiempo en el refri, vas a poner media parte de masa madre por una de harina y una de agua. Igual que con la fermentación. Si vas a refrescar y vas a guardar, menor cantidad de masa madre y más alimento. Muy bien. Acá le mandan saludos al Cleo y te agradecen. Cleopatra, vamos a ver mañana cómo anda. ¿Sí? Otros votan por COVID, nombre, preso. ¿Sabes qué se me pasó por la cabeza? Pero no. Afrodita también le van a poner a otra más. Pero bueno, quedó Cleopatra, creo, ¿no? Sí, no, ya está. Ya está. O sea, no le pongo cambiar. Lo siento, yo lo elegí primero. Okay. Bueno, si no hay ninguna duda, gracias. Espero que hayan entendido un poco la masa madre. Tengan paciencia, hay que tener paciencia con esto. Es un mundo muy interesante. Es algo muy novedoso, muy lindo hacer pan con masa madre. Si el pan no sale como ustedes quieran, sigan intentando, que no pasa nada, a todos nos pasa, ¿sí? Y bueno, la panadería es muy linda por eso. Bueno, creo que los que amamos este oficio es lindo por eso, ¿sí? Estamos trabajando con seres vivos y hay que saber cuidarlos. Entonces tengan paciencia, ¿sí? Un placer, quédense en casa por favor, si quieren ver los videos que estamos